tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora realizaremos unos ejemplos de la derivada del coseno. Y en este video vamos a realizar dos ejercicios. Obviamente el primero será el más sencillo, que es este. Ya por ser el segundo video, pues estos ejercicios van a ser con un poco más de dificultad que el video anterior. Si ustedes no vieron el video anterior en el que expliqué los ejercicios más sencillos de las derivadas del coseno, los invito a que vayan al curso y los observen. Aquí los invito también a que se queden al siguiente ejercicio porque tiene un poco más de nivel de dificultad. Pero bueno, vamos a empezar. Aquí en este video lo que quiero que les quede claro es que quiero enseñarles a que no cometan un error que cometen muy normalmente los estudiantes. Bueno, primero que todo, acordémonos que si la función es coseno, al sacar su derivada, la derivada del coseno es menos seno. Pero aquí esta formulita me sirve para derivar el coseno, pero cuando derivamos el coseno siempre, además de derivar el coseno, siempre debemos derivar el ángulo, ¿sí? O sea, aquí solamente estamos derivando el coseno, pero en una función se tiene que derivar todo. Bueno, entonces, aquí simplemente quiero recordarles o aclararles que vamos a derivar en dos pasos. Primer paso, vamos a derivar efectivamente el coseno, pero en el segundo paso vamos a derivar el ángulo. Bueno, entonces voy a hacerlo por partes. Acordémonos que aquí puede decir f de x o y, ¿sí? Es lo mismo. Entonces empezamos. Aquí voy a derivar de una vez, entonces escribo la derivada de la función y es igual y derivamos el coseno. Entonces, ¿cómo se deriva el coseno? Para derivar el coseno lo único que hacemos es cambiar el coseno por la palabra menos seno, ¿sí? Siempre se cambia por la palabra menos seno. Entonces aquí dice coseno, entonces escribo menos seno, pero acordémonos que siempre las funciones trigonométricas van acompañadas de un ángulo. En este caso, ¿cuál sería el ángulo? Pues el ángulo que tiene aquí el coseno. Ese ángulo no va a cambiar porque aquí en el primer paso, todavía estamos haciendo el primer paso, en el primer paso el ángulo no se deriva. Entonces escribo el mismo ángulo, 5x al cubo menos 3x al cuadrado. Bueno, aquí cerramos el paréntesis. Y esto que dice aquí simplemente es el primer paso para derivar esto. O sea, aquí lo que hice fue solamente derivar el coseno, cambiándolo por menos seno. Pero ahora algunos le dicen la regla de la cadena, sí, generalmente se le dice así. Ahora vamos a derivar la segunda parte. Para derivar la segunda parte, como ya derivamos el coseno, no lo vamos a mirar. Entonces no miramos coseno, sino solamente miramos el ángulo. Y ahora sí, aquí en el segundo paso, ahora sí derivamos el ángulo. Entonces aquí simplemente bajamos el exponente y le restamos 1. Entonces quedaría 5 por 3, 15x. Y le restamos 1, 3 menos 1, 2. Menos, y aquí lo mismo, 2 por 3, 6x. Y le restamos 1, queda 1. Cuidado porque aquí como esta derivada de la segunda parte me dio un binomio, o sea, dos términos, debemos colocarlos entre paréntesis, ¿sí? Porque esa primera parte multiplica a la segunda. Entonces esto de aquí fue la segunda parte. Primera parte derivada del coseno, segunda parte derivada del ángulo. Aquí ya podríamos decir que terminamos nuestro ejercicio, pero generalmente como para no equivocarnos o no cometer errores, de pronto si hay que hacer más pasos, generalmente esto se coloca al comienzo. ¿Por qué? Para no cometer el error de pensar que aquí se puede multiplicar este ángulo por este factor, ¿sí? Porque no se puede. Esto es un ángulo y acuérdense que los ángulos no se pueden operar por algo que esté por fuera, ¿sí? Entonces esto lo coloco al comienzo. Entonces sigo escribiendo y derivada o la derivada de la función y. Siempre primero se escribe el signo. Escribo esto con su paréntesis. Y por último escribo el seno, que siempre va con su ángulo. Y ahora sí, aquí termina el primer ejemplo. Y ahora vamos a realizar el segundo ejemplo que, como les decía, tiene un poco más de dificultad. Parece como si fuera muy similar, sí, pero tiene un cambio muy importante que es este exponente, ¿sí? Entonces, simplemente por tener este exponente hay que tener cuidado porque ese exponente también hay que derivarlo. Para realizar esa derivada yo generalmente le digo a mis estudiantes lo siguiente. Acordémonos que si por ejemplo llega a decir coseno a la 5 de x, ¿sí? Este 5 es una forma abreviada de escribir lo siguiente.
¿sí? Entonces cuando veamos que un exponente está aquí, quiere decir que ese exponente va para toda la expresión del coseno y del ángulo, ¿sí? Es simplemente esto, una forma abreviada de escribir esto. Entonces yo les recomiendo a mis estudiantes que escriban de esta forma para que lo veamos de pronto un poco más sencillo. Entonces sigo escribiendo f de x porque en este primer paso no voy a derivar, sino que voy a copiar esto de esta forma, ¿sí? O sea, este exponente se lo voy a colocar a toda la expresión. Entonces me quedaría coseno del ángulo y el exponente simplemente se lo colocamos aparte. Entonces voy a colocar aquí con rojo como para verlo mejor, que ese exponente que estaba aquí se lo vamos a colocar acá. ¿Y esto para qué lo hago? Para ver que, acordémonos, de pronto ustedes ya obviamente supongo que lo vieron, que cuando hay un paréntesis con un exponente siempre se deriva primero el exponente, o sea, se baja el exponente, se resta 1, y a eso aparte se le multiplica por la derivada de lo que esté por dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener que hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a tener que derivar el coseno, también derivar el ángulo, pero a eso tenemos que agregarle la derivada. Yo lo digo así, ¿no? La derivada del ángulo, ¿sí? O bueno, que ya sabemos que es bajar ese, del exponente, perdón, bajar ese exponente y restarle 1. Siempre se hace, o generalmente se hace, en este mismo orden estricto. Primero se baja el exponente, se resta 1. Segundo, se deriva el coseno. Y tercero, se deriva el ángulo. Entonces lo hago de esa forma. Ahora sí vamos a derivar. Entonces escribo la derivada de la función f de x es igual. Primer paso, bajar el exponente y restarle 1. Vuelvo a decirles, no cometan el error de derivar todo al tiempo porque no es así. Primer paso, solamente bajo este exponente y le resto 1. Entonces esto lo copio igual. Sí, miren que no omito nada, lo copio exactamente igual porque simplemente este exponente que estaba acá lo bajo y le resto 1. 3 menos 1, 2. Hasta aquí solamente he derivado el exponente. Vuelvo a decirles que yo digo derivo el exponente, pero no es que se esté derivando, sino que como por decir que bajo el exponente y le resto 1. Esto es el primer paso. Ahora, segundo paso, vamos ahora sí a derivar el coseno. Como ya derivamos, entre comillas, este exponente, entonces ya no lo vuelvo a mirar. Simplemente voy a derivar lo de adentro. Ya el exponente no se mira. Vamos a derivar el coseno. ¿Cómo se deriva el coseno? Cambiando la palabra coseno por la palabra menos seno. Entonces coloco menos seno, pero como es negativo lo coloco entre un paréntesis. En este caso coloco corchete porque aquí va a ir el ángulo, que el ángulo tiene un paréntesis. Entonces, ¿cuál ángulo dejo? El mismo. Y cierro mi corchete. Esta es la segunda parte. Entonces aquí por marcarles, esto fue la primera parte de la derivada. Esto es la segunda parte de la derivada, que es derivar el coseno. Y ahora lo multiplico por la tercera parte, que es derivar el ángulo. Entonces aquí 2 por 2, 4x, más la derivada de 3x, que es 3. Nuevamente, como me dio un binomio, lo coloco entre paréntesis. Entonces esto fue la tercera parte. Siempre hay que hacer los 3 pasos. Ya como realizamos los 3 pasos, ¿sí? Ya está hecha la derivada. Aquí ya terminamos, entre comillas, ¿no? Solo que al final en matemáticas se acostumbra a ordenar, ¿no? Entonces, ¿ordenar cómo es? Nuevamente, este 4x más 3, ¿sí? O este último factor, se coloca al comienzo. Pero bueno, entonces aquí colocaríamos derivada de la función f de x es igual. En este caso, miren que tenemos 3 factores, 1, 2 y 3. Vamos a multiplicarlos. Entonces, generalmente primero se multiplican los signos, ¿no? Entonces, este es positivo, este factor es negativo y este es positivo porque no tiene signo aquí atrás, ¿no? Entonces, positivo y negativo da negativo y positivo da negativo. Que en otras palabras sería como decir, este negativo lo pasamos para el comienzo, ¿sí? Ahora, este 3 lo multiplicamos por este paréntesis porque este paréntesis lo vamos a pasar para la izquierda. Acordémonos que se multiplica este 3 por los dos, entonces. 3 por 4x, 3 por 4, 12x, más, y el 3 también lo multiplicamos por el 3. 3 por 3, 9. ¿Con qué seguimos? Miren que ya escribimos este 3 y este paréntesis y este negativo. ¿Qué sigue? Sigue el coseno con su ángulo y el seno con su ángulo. Generalmente, como por ser estrictos,
Cuando vamos a escribir el coseno y el seno, generalmente se escribe primero el seno y después el coseno, aunque si ustedes escriben primero el coseno y después el seno, también está bien, solo por ser estrictos en el orden. Entonces, ¿qué escribimos? Primero el seno. Aquí podemos escribir porque estamos multiplicando los factores, ¿no? El seno del ángulo. Y por último escribimos el coseno, que ya lo vamos a escribir de la forma simplificada, ¿no? O sea, este exponente lo escribo acá. Entonces queda coseno al cuadrado del ángulo. Y ahora sí terminamos nuestro ejercicio y lo dejamos ordenado. En este caso yo realicé el ejercicio escribiéndolo de la forma extensa, pero ya de pronto uno después se acostumbra a que simplemente aquí uno dice bajo el exponente y le resto 1. Pero bueno, es por la explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver estos dos ejercicios, que obviamente va a ser la derivada del coseno. Van a derivar estas dos funciones. Aquí les aclaro que escribí con la letra U como para que no nos acostumbremos a escribir solamente la letra X. Pero acuérdense que la función con cualquier letra se deriva de la misma forma. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo voy a explicar el segundo ejercicio. Aquí de una vez derivamos, entonces la derivada, derivamos primero el coseno, que su derivada es menos seno, el ángulo sigue quedando igual, porque el ángulo se deriva en el segundo paso. Ahora sí, en el segundo paso, o en la segunda parte más bien, en la segunda parte derivamos el ángulo, que es bajar el exponente y restarle 1, y la derivada de 3, que es 0, la derivada de una constante que es 0. Por último, esto se coloca al comienzo. Para el segundo ya no lo escribí de la forma que les expliqué, porque también la idea sería que se acostumbren a saltar el paso, ¿no? Entonces, primer paso o primera parte, bajar el exponente y restarle 1. Entonces, esto queda igual porque simplemente estamos bajando el exponente y restándole 1. O sea, bajamos este 5 y le restamos 1, pero todo el coseno con el ángulo queda igual. Segunda parte, derivamos esto sin tener en cuenta el ángulo, porque ya el exponente, perdón, porque ya lo derivamos. Entonces, no tenemos en cuenta ese 5. Derivamos el coseno, que la derivada es simplemente escribir menos seno. ¿Menos seno de qué? Del ángulo que esté acá. Y tercera parte, derivar ahora sí el ángulo. La derivada de x al cuadrado es bajar el exponente y restarle 1, quedaría x a la 1, más la derivada de x, que es 1. Y por último, organizamos, ¿no? Entonces aquí, digámoslo así, que este negativo lo pasamos para el comienzo. Este paréntesis lo multiplicamos por este 5, entonces 5 por 2x es 10x y 5 por 1, que es 5. Generalmente se acostumbra a escribir primero el seno, seno con su ángulo, este negativo ya lo habíamos escrito al comienzo, y por último coseno con su ángulo, aquí elevado a la 4. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de derivadas disponible en mi canal o en el link que les dejo acá. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.